noches a América, a toda Latinoamérica, a toda la comunidad internacional, a toda la gente del Espíritu, a toda la gente maravillosa que todos los días nos conectamos a esta hora. Qué lindo poder compartir con ustedes. Estamos en una edición más de la escuela, ¿verdad? Estamos en una edición más de la escuela. Dinámica de Casas Cornelio. Acuérdense que estamos en la dinámica número 38. Dinámica de Casas Cornelio número 38. Jesús el sumo sacerdote. Amén. Él es nuestro sumo sacerdote. Él es nuestro rey. Él es nuestro Señor. Él es nuestra bendición. Él es nuestro modelo y nuestro ejemplo a seguir todos los días de nuestra vida, ¿verdad? Él será nuestro modelo a seguir todos los días de nuestra vida. Él será nuestro ejemplo a seguir. Nosotros no tenemos a otro más, ¿verdad? A otro más, solamente a nuestro Mesías, solamente a nuestro sumo sacerdote. Amén. El Mesías descendió a nuestra posición en tanto que hombre para cumplir su rol de hermano mayor, el primero entre iguales. Oigan esto, qué maravilloso. El Mesías descendió a nuestra posición en tanto que hombre para cumplir su rol de hermano mayor. Era la forma en que Él podía venir a redimirnos. Era la forma en que Él podía venir a entendernos, a tomar nuestra posición. Qué poderoso, ¿no? Qué hermoso. Por eso esta noche estamos conectados. Esta noche estamos realmente llenos de la gloria del Eterno, llenos de la gloria del Santo de los Santos. Hebreos capítulo 2, verso 14 al 16. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía ya el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El diablo tenía el imperio de la muerte. Un hombre que le entregó ese imperio. Un hombre que falló. Un hombre que se apartó de propósito. ¿Se acuerdan de Adán? Adán se apartó de propósito. Adán falló. Y en el momento que Adán falla y que Adán se aparta de propósito, entonces automáticamente el enemigo, ¿verdad?, entra en escena con el espíritu de la muerte. Entró la muerte al mundo, entró la muerte a la raza humana, que no era el plan del Eterno. Pero por cuanto, ¿verdad?, Adán se desvió, por cuanto Adán se deslizó del propósito eterno, por cuanto Adán se apartó del propósito, automáticamente el enemigo tuvo una excusa legal, ¿ya? Una excusa legal para dominarlo, una excusa legal para controlarlo, una excusa legal para sacarlo del propósito, ¿ya? Y desatar la muerte. Entonces, y librar a todos, en el verso 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. ¿Ya? Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante la vida sujetos a servidumbre. Nosotros vemos, ¿no?, que después de la caída entró la muerte y ahora el hombre le tiene miedo a la muerte. Es tanto que el hombre le tiene miedo a la muerte que erige altares a la Santa Muerte. Hace pactos con la Santa Muerte. A mí me tocó liberar hace unos 8 años atrás, romper un altar a la Santa Muerte entre Nuevo Laredo y Laredo, Texas, ¿verdad? La frontera entre México y los Estados Unidos. Me tocó romper un altar a la Santa Muerte. Entonces los hombres hacen sus cultos y hacen sus adoraciones y traen sus ofrendas a la Santa Muerte porque le tienen temor, ¿verdad? Cuando tenemos que saber que la muerte fue vencida por nuestro Mesías, que la muerte fue vencida por nuestro sumo sacerdote, que fue vencida por él la muerte, amén, tremendo y poderoso, amén, glorioso. Porque ciertamente en el verso 16 no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Nosotros tenemos claro que ningún ángel puede manifestar a Dios, pero un hombre sí puede hacerlo. Él socorrió a la descendencia de Abraham. Aunque esta descendencia de Abraham no solamente sea la de la sangre, aunque esta descendencia de Abraham no solamente sea la de la cultura,
o la de la etnia, sino que también sea la generación de fe, la generación del Espíritu, la generación, y ahí entramos nosotros, la iglesia del Cordero. Porque yo pienso que la salvación viene de los judíos, pero no de los judíos como nación, no de los judíos como etnia, no de los judíos como sangre, no de los judíos como cultura, sino de los judíos como cuerpo, de los judíos como iguales, de los judíos como hermanos, de los judíos como restaurados. Amén. Tremendo, ¿verdad? Poderoso. El diablo ya no tiene derecho legal para apoderarse de los que vienen al Eterno a través de su amado Hijo, porque el Hijo venció al diablo en la cruz. Ese fue el trabajo del Hijo. Ese fue el trabajo del Hijo. ¿Ya? Ese fue el trabajo de colocar humanidad en la deidad. Ese fue el trabajo del Hijo. Entonces, ¿cuál fue el trabajo? El diablo ya no tiene derecho legal para apoderarse de los que vienen al Eterno a través de su amado Hijo, porque el Hijo venció al diablo en la cruz. Tuvo poder sobre Adán y lo controló y lo domó y lo dominó. De Adán hasta la generación caída y de Cristo hasta la generación restaurada. Entonces la generación restaurada, la que se acerca a la cruz, la que se acerca al trono, la que se acerca a su gloria, esa, ya el diablo no tiene derecho legal para apoderarse de esa gente, porque vienen al Eterno a través de su amado Hijo, porque el Hijo venció al diablo en la cruz. El pecado es la puerta hacia la muerte. La muerte solo domina a los que son esclavos del pecado, pero aquellos que son esclavos del trono, aquellos que son esclavos de la justicia, aquellos que son esclavos del propósito, son dominados por Dios. Por tanto, Romanos capítulo 5, verso 12. Romanos capítulo 5, verso 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Desde Adán, ¿verdad? Hasta la gente que continúa en rebeldía, ¿verdad? La muerte pasó, pero desde Cristo hasta los hijos, la muerte ha sido vencida, la muerte ha sido quebrada. Aunque no lo hemos visto literalmente, porque todos tenemos que pasar por ella, ¿verdad? Porque está escrito que seremos igual a Él en su muerte y en su resurrección. No moriremos para pagar nuestro pecado, porque ya el Mesías lo pagó por nosotros y nadie es juzgado 2 veces por el mismo pecado. Entonces no morimos y al morir ya somos condenados, porque si eso fuera verdad, entonces no necesitaríamos arrepentirnos, no necesitaríamos buscar al Eterno, no necesitaríamos apartarnos de la maldad. Si con la muerte pagamos nuestros pecados, entonces no tiene sentido el sacrificio, no tiene sentido la obediencia, no tiene sentido apartarnos de la iniquidad, ¿verdad? Significa que Él ya pagó por nosotros, ¿verdad? Pero entonces nosotros vamos a morir porque está escrito que seremos igual a Él en su muerte y en su resurrección. Moriremos para resucitar en el día postrero, para la eternidad de la eternidad en la tierra, bajo el gobierno de su reino, restaurado eternamente por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, Adán le dio derecho legal al diablo para que lo gobernara, para que lo oprimiera y para que saliera del gobierno del Eterno. Adán salió del gobierno del Eterno porque le dio un derecho legal al enemigo. Acuérdense que Adán fue creado perfecto y fue creado santo y fue creado justo y fue creado también, ¿verdad? A la imagen y naturaleza de Dios. A la imagen de Dios fue creado Adán, pero el enemigo, ¿verdad?, le mordió el talón. El enemigo lo hirió porque él abrió la brecha. Pero el Mesías le quitó el poder de gobierno sobre los hijos. Oiga esto, pero el Mesías le quitó al diablo el poder de gobierno sobre sus hijos, sobre sus hermanos, y al morir en una cruz sin haber pecado, como es normal que Adán haya salido del propósito, y es normal que Adán haya sido castigado porque infringió, pecó, pero el Mesías no pecó.
Entonces, en el caso de Adán, el diablo tenía un derecho legal. Era legal, ¿verdad?, oprimirlo, era legal matarlo, era legal agobiarlo, porque él había infringido, había cometido pecado. Pero resulta que el Mesías no cometió pecado y Dios permitió la muerte de la cruz. Tremendo, ¿no? Y Dios permitió que el Mesías muriera en la cruz sin haber pecado. Entonces fue ilegal la muerte del Mesías. O sea, fue ilegal la muerte en la cruz. Por lo tanto, eso le daba poder al Mesías para venir en contra del diablo, venir en contra de su poderío, para venir en contra de su dominio en el hombre. ¿Por qué? Porque él vino a pagar lo que tenía, lo pagó Cristo. Entonces él vino con la ilegalidad que Dios permitió, con la ilegalidad que Dios permitió en la muerte de cruz. Entonces se pagó la legalidad que tuvo Adán, ¿verdad?, para que entrara la muerte. Entonces la muerte de cruz no debía ser, y fue. De nuevo, entonces la muerte de cruz no debía de ser, y fue. Y por ser todo poder del diablo en contra de la familia de Dios, ¿verdad?, es todo lo que el diablo levanta contra los hijos de Dios es ilegal, porque ya fue pagado en la cruz. Este acto ilegal del diablo contra el Mesías, permitido por Dios en muerte de cruz, le quitó al diablo el poder, el derecho de gobernar sobre el hombre. O sea, el diablo perdió el poder de gobierno sobre nosotros. Aleluya, los hijos de la luz. Tremendo. Él ya no puede gobernar sobre nosotros. Cuando nosotros nos hemos acercado al Hijo, cuando nosotros caminamos en la dimensión del Hijo, cuando nosotros vivimos en el Espíritu que el Hijo vive, nosotros caminamos en esa dimensión de gloria del Hijo. El acto ilegal del diablo contra el Mesías, permitido por Dios en muerte de cruz, le quitó al diablo el derecho de gobernar sobre el hombre. La naturaleza del diablo es asesinato en contra de los justos, odia a propósito, odia justicia. Juan capítulo 8, verso 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Padre de mentira. Él ha sido homicida desde el principio. Él quiso destruir a Adán desde el principio. Él mató a Abel, usó a Caín para matar a Abel desde el principio. Él es un mentiroso, él odia a propósito, él odia justicia. El Eterno permitió que Satanás hiriera sus pies en la tierra a través de la vida de Adán. Wow, esto es muy fuerte, lo voy a repetir. El Eterno permitió que Satanás hiriera sus pies en la tierra a través de la vida de Adán, para que éste, restaurado a través del Hijo, le aplastara la cabeza. ¡Aleluya! ¡Fuerte! De nuevo, el Eterno permitió que Satanás hiriera sus pies en la tierra a través de la vida de Adán, para que éste, restaurado a través del Hijo, le aplastara la cabeza. Porque es verdad que los pies de Dios fueron, ¿verdad?, mordidos en la tierra en Adán. ¿Por qué? Porque Adán fue colocado en el jardín del Edén como una prueba piloto para expandir el reino de Dios sobre toda la tierra, para expandir el reino de Dios sobre todos los territorios. Pero el diablo mordió los pies de Dios en Adán, de tal manera que no pudo avanzar Adán, ¿verdad? Sino que lo tumbó y le desató muerte. Pero Jesucristo vino para levantarlo, aleluya, y darle vida, para que con esa vida le aplaste la cabeza a la serpiente. Fuerte, poderoso, poderoso, poderoso. Génesis capítulo 3, verso 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal.
La serpiente sabe que si logra mordernos el carcañal nos va a tirar. Y si nos tira nos va a cortar la cabeza. ¿Qué fue lo que pasó con Adán? Le cortó la cabeza. Sí, le cortó el gobierno, le desató muerte, pero Cristo vino, ¿verdad? En Cristo recuperamos la cabeza, en Cristo recuperamos el poder, en Cristo recuperamos el gobierno, en Cristo la iglesia se levanta con autoridad para aplastarle la cabeza a la serpiente. Poderoso. El Mesías decidió. Esto es importante que lo copiemos porque no podemos estar inventando cosas. El Mesías decidió por su propia cuenta. ¡Aleluya! Aleluya, celébrelo, comparta la escuela en este momento. Comparta la escuela en este momento, désela de regalo a alguien, para que alguien pueda ser activado con una dimensión de reino, con una visión de reino, de propósito. Aleluya, poderoso. El Mesías decidió por su propia cuenta dar su vida en rescate por la nuestra, que había caído en Adán. Por ello el diablo no hirió su carcañal con su muerte. El diablo no hirió el carcañal del Mesías con su muerte. Número uno, porque él no murió para ser perdonado. Él murió para perdonar. Número uno, porque él no murió para pagar una cuenta suya. Él murió para pagar la cuenta de otro. ¿Verdad? Entonces el diablo no le mordió el carcañal con la muerte. Dios permitió, ¿verdad?, que fuera muerte de cruz, y el Mesías mismo se entregó por amor y él decidió ir. Entonces jamás el diablo pudo herirle el carcañal a él, pero sí le hirió el carcañal al propósito en la vida del hombre, en la vida de Adán. Por eso él vino, ¿verdad? Por eso para pagar ese precio, y levantar y restaurar al hombre en el poder que se le había sido quitado, en el poder que se le había sido robado, usurpado. El Mesías decidió por su propia cuenta dar su vida en rescate por la nuestra, que había caído en Adán. ¿Verdad? Tremendo esto. Por ello el diablo no hirió su carcañal con su muerte. Juan capítulo 10, versos 17 al 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Poderoso. Yo pongo mi vida para volverla a tomar. Porque resulta que cuando Dios creó a Adán, lo creó a su imagen y a su semejanza. Entonces cuando Adán cayó, la imagen de Dios cayó, la reputación de Dios cayó. ¿Se dan cuenta ustedes? Y Dios siempre vuelve por lo suyo. Entonces Él volvió, ¿verdad?, por lo suyo, por su imagen caída en Adán, por su pie mordido en Adán. Tremendo. Y el Mesías dijo, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Yo pongo mi vida para volverla a tomar, restaurada en iguales, restaurada en espigas de trigo, restaurada en hijos, restaurada en hermanos, a la estatura del varón perfecto, para presentarlos delante del Padre justos, sin mancha, sin pecado, iguales, herederos, coherederos. Aleluya, poderoso. Él dio su vida para tomarla. Él la tomó en la resurrección. Él tomó la vida en nosotros y Él nos elevó a su estatura, nos tomó a sí mismo, como dice Juan, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Él vino y nos tomó a sí mismo y nos sentó juntamente con Él en los lugares celestiales. Aleluya, reino poderoso. Juan capítulo 10, versos 17 al 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar, para volverla a tomar. O sea que nosotros somos la vida de Él restaurada, la vida de Él recuperada, la vida de Él desde el comienzo, la vida de Él orgánica desde la creación. Tremendo, poderoso. Nadie me la quita. Verso 18. Dígale al diablo, tú no le quitaste la vida al Mesías. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Aleluya. Aleluya. Tengo poder para tomarla. Y tengo poder para volverla a tomar. Aleluya. Él entregó su vida. Él tuvo el poder para entregarla, para darla.
en sacrificio por nosotros, así como Él tuvo el poder también de tomarla en su resurrección, ¿verdad? Y levantarnos juntamente con Él y elevarnos a su estatura para presentarnos delante de Dios como sus hermanos. Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Su naturaleza, aleluya, para siempre. Nadie me la quita, Juan 10:18, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Aleluya. El diablo buscó a Adán y lo encontró. El diablo buscó al Mesías hombre y no lo encontró. En el desierto lo venció. Adán pecó, el Mesías no pecó. El diablo buscó al primer hombre y le mordió el talón, pero buscó también al Mesías en el desierto y lo tentó para morderle el talón, pero no se lo mordió. En el desierto el Mesías le puso el pie en la cabeza, en la cruz le volvió a poner el pie en la cabeza y ahora le aplastará completamente la cabeza a través de todo su cuerpo restaurado, de toda su iglesia restaurada. Tremendo, poderoso. De nuevo, el diablo buscó a Adán y lo encontró. El diablo buscó al Mesías hombre y no lo encontró. En el desierto lo venció el Mesías. Adán pecó, el Mesías no pecó. Era normal, un castigo para Adán. Era legal, una consecuencia por su pecado, por su desobediencia, por su rebeldía. Fuerte, fuerte, fuerte. Pero el Mesías no pecó. Aleluya, celébrelo conmigo, grítelo, grítalo Iberoamérica, grítalo Latinoamérica, grítalo comunidad internacional, que lo griten los hijos, que lo grite la gente de fe, que lo grite la gente que adora, que lo griten los guerreros, que lo griten los adoradores. Vamos, toda la comunidad internacional, toda la Iberoamérica, todos los pueblos iberoamericanos, grítenlo. Europa, grítalo, África, grítalo, celébrelo todo el planeta. Nuestro Mesías no pecó, aleluya. Tremendo, pero el Mesías no pecó. Sin embargo, Dios permitió que el diablo le cobrara algo que él no debía. Y ese acto de pagar por lo que no se debe es ilegal. Fue ahí donde el diablo perdió poder en contra del hombre que el Mesías vino a salvar. ¡Oh, aleluya! Es ilegal pagar por lo que no debo. Es ilegal pagar por lo que no debo. Y si yo he pagado por algo que no debo, ese es un punto a mi favor. Y en cualquier momento yo puedo cobrarlo. Y en cualquier momento me lo van a devolver. Porque favor se devuelve con favor. Dinero se paga con dinero. Vida se paga con vida. Sangre se paga con sangre. Aleluya, poderoso. Fuerte. De nuevo. Pero el Mesías no pecó. Sin embargo, Dios permitió que el diablo le cobrara algo que él no debía. Y ese acto de pagar por lo que no se debe es ilegal. Fue ahí donde el diablo perdió poder en contra del hombre, que el Mesías vino a salvar, que el Mesías vino a restaurar o a tomar. El Mesías puso su vida como pago para tomarla de nuevo en sus iguales. Poderoso, para que lo celebre, para que lo grite, para que lo profetice, para que lo declare. El Mesías puso su vida como pago para tomarla de nuevo en sus iguales restaurados, y así darle o devolverle al Padre, a su familia del principio, devolvérsela restaurada. Y es con esta familia restaurada que se le aplastará la cabeza a la serpiente. Hebreos capítulo 2, verso 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante la vida sujetos a servidumbre. Oiga esto, Hebreos capítulo 2, verso 15. ¿Qué vino a hacer él? A librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Por temor a la muerte eran esclavos del diablo. Por temor a la muerte eran esclavos de la paranoia. Por temor a la muerte eran esclavos de la angustia, del terror, del miedo, de la asfixia.
pero que Él vino para romper la cautividad, pero para romper la cautividad Él mismo se metió en el cautiverio. Lo voy a repetir de nuevo, para romper la cautividad, Él se metió en el cautiverio para romper los barrotes, aleluya. Nadie es curado en el cautiverio, para sanar hay que salir del cautiverio. El Mesías entró al cautiverio, rompió los barrotes de la cárcel, sacó a los hijos y le dio dones a los hombres. Poderoso, aleluya. Socorrió a la descendencia de Abraham. La descendencia de Abraham por el espíritu y no por la cultura. De nuevo, socorrió a la descendencia de Abraham. A la descendencia de Abraham que es por el espíritu y no por la cultura. La salvación viene de los judíos como cuerpo, como hijos hermanos, como iglesia, como iguales y no como nación o como cultura o como etnia. Fuerte. Romanos capítulo 2, verso 28 al 29. Romanos capítulo 2, verso 28 al 29. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en el espíritu, no en letra, la del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Aleluya. Se rompe todo rito, se rompe la tradición, se rompe todo, señores. Se quiebra todo, señores, y se le da poder a los que se acercan a Él, y se le da poder a los que creen en su cruz, a los que creen en su resurrección, a los que son como Él es, a los que creen en su mensaje, a los que creen en su doctrina, a los que viven en el nivel que Él vive, a los que viven en el espíritu, a los que adoran, a los adoradores en espíritu y en verdad, a usted y a mí. Aleluya. Somos hijos por el Hijo. Oh, si alguien lo puede celebrar. Aleluya. Somos hijos por el Hijo. Si alguien lo puede celebrar, si alguien lo puede gritar, si alguien lo puede aplaudir, si alguien puede decir aleluya, si alguien puede decir amén en este momento, amén, aleluya, grítelo, profetícelo, declárelo con todo poder y autoridad. Bendito el que vive para siempre. Somos hijos por el Hijo. Al ser sus hermanos, tenemos todos los derechos delante del Padre. Somos su familia, somos sus herederos, somos sus coherederos. De nuevo, somos hijos por el Hijo. Y si somos hijos por su Hijo, al ser sus hermanos, tenemos todos los derechos delante del Padre. Somos su familia, somos sus herederos y coherederos en la eternidad. Gálatas capítulo 3, verso 7, poderoso. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. ¿Quiénes son hijos de Abraham? Los que son de fe. ¿Y quiénes son los que son de fe? Los que creen. Porque a lo suyo vino. ¿A qué vino? A lo suyo. ¿Y cuál es lo suyo? El reino, su propósito, lo que es el comienzo de la creación. Él vino a lo suyo y los suyos no lo recibieron. Los suyos, los de su propia familia de naturaleza, no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, y ahí entramos nosotros. Ahí entraron los judíos que le recibieron. Ahí entraron los griegos. Ahí entró todo, el perro, el pato, el gato, el chancho, todos los que creyeron en Él. Fuerte. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. De nuevo, Gálatas capítulo 3, verso 7. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Fuerte. El profeta Juan el Bautista se los dijo claro. Profeta Juan el Bautista les habló claro. Les puso, se las cantó clarita para que la tuvieran clara. ¿Y qué les dijo? ¿Qué les dijo el profeta? Mateo capítulo 3, verso 9. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Aleluya. Ustedes que se creen los perfectos, ustedes que se creen los santos, ustedes que se creen una generación sin fornicación,
Porque cuando ellos decían somos hijos de Abraham, un solo padre tenemos y no somos hijos de fornicación, no estaban hablando de pecado de hombre con mujer. Estaban diciendo nosotros tenemos un solo Dios y nuestro padre es Abraham, y jamás nos hemos, ¿verdad?, hemos fornicado con otros dioses como las naciones vecinas que son idólatras y fornicarios. Ellos han fornicado, nosotros no somos hijos de la fornicación. Entonces el profeta les dijo, aunque se llenen la boca diciendo de que ustedes no son hijos de la fornicación, aunque se llenen la boca diciendo que son hijos de Abraham. Mateo capítulo 3 verso 9, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Ahí habían piedras, habían griegos, habían romanos, habían sirofenicios, habían caldeos, habían hondureños, habían mexicanos, habían colombianos, habían chilenos, habían peruanos. Ahí estaba toda la tierra representada. Aleluya. Amén. Muchas de esas piedras creyeron por la fe. De nuevo, piedras de las que hablaba el profeta creyeron por la fe. Marcos capítulo 7 verso 26 al 29. Marcos capítulo 7 verso 26 al 29. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero el Mesías le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondiendo ella le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra ve, el demonio ha salido de tu hija. Y estas eran las piedras que creyeron. Estas eran las piedras. Tú y yo somos esas piedras, que tal vez eran piedras del río, que todo el mundo las desechó, así como desecharon a la piedra angular y a la piedra principal que vino a ser cabeza del ángulo, así como Israel rechazó a la piedra principal, pero las piedras lo recibieron, lo sirvieron, le creyeron, y esas piedras somos nosotros. Los hijos tenían que gritar, celebrar y adorar su visita, porque de lo contrario las piedras tomarían su lugar. Pues los hijos no lo hicieron, no creyeron, las piedras se levantaron. Lucas capítulo 19, verso 39 al 40. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarán. Pero aquí alguien tiene que gritar. Si ustedes que conocen la Torá, que conocen a los profetas, que leyeron a Isaías, no han podido entender que yo soy el cumplimiento de la profecía, las piedras tienen que celebrar. Deja las piedras que griten, aleluya. Poderoso el que vive. Y nosotros somos de las piedras buenas, somos de las piedras que aplastan la cabeza de la serpiente. Fuerte. Poderoso. Wow. Somos esas benditas piedras. Decláralo con poder. Somos esas benditas piedras que conocimos el día de la visitación en su cruz. Ahí fuimos libres del dominio del diablo. Y por su vida fuimos libres para junto con él entronarle, entregarle todo restaurado al Padre, para que él vuelva a ser el todo en todos. Nosotros somos esa generación que creyó, esa generación que cree, esa generación gloriosa, esa generación llena del Espíritu Santo, esa generación llena de propósito, esa generación llena de cumplimiento de propósito, esa generación llena de justicia, llena de reino, preparada para aplastar la cabeza de la serpiente. Poderoso. Wow. Somos esas benditas piedras. Nosotros vimos ese modelo. Nosotros vimos ese modelo, ese sumo sacerdote. De nuevo, nosotros vimos ese sumo sacerdote. Hebreos capítulo 2, versos 17 al 18. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo.
jamás hubiese tenido misericordia si no hubiese probado en la carne lo que era el dolor desde la carne. ¡Oh! ¡Oh! ¡Aleluya! ¡Oh! Él tenía que ser igual a sus hermanos con carne para probar desde la carne lo que es machucarse, lo que es machucarse el pie, porque cuando se machuca la carne duele, y Él lo experimentó por nosotros. Por eso Él nos comprende, por eso Él nos ayuda cuando somos tentados. Poderoso el que vive para siempre. Fuerte. Jamás sido perdonados, jamás hubiéramos sido salvos o libres si el Mesías no hubiera sido semejante a nosotros como hombre delante del Padre. ¡Wow! ¡Aleluya! 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 Nada más. ¡Aleluya! Poderoso el que vive. No podemos pagarle al Eterno. No podemos pagarle la visitación en su Hijo. No podemos pagarle la visitación en el Espíritu Santo. No podemos pagarle con nada. Santo. Jamás hubiéramos sido perdonados, salvos o libres si el Mesías no hubiera sido semejante a nosotros como hombres delante del Padre. Él fue semejante a nosotros. Por ello vino como sumo sacerdote para representarnos delante del Padre y expiar nuestros pecados. El sumo sacerdote, ¿verdad?, tenía un pectoral con un montón de piedras representando a las 12 tribus de Israel. Eso quería decir que ese sacerdote tenía en su pecho, en su corazón, para apoyarlos, para escucharlos, para ayudarlos. Pues Jesucristo fue nuestro sumo sacerdote, que nos tomó a todos nosotros, somos piedras vivas, y junto con Él nos llevó a la cruz, ¿verdad? Y nos limpió y nos presentó delante del Padre y pagó por nuestros pecados. Poderoso. ¡Wow! Tanto su deidad como su humanidad, de nuevo, tanto su deidad como su humanidad nos visitó, nos liberó y nos presentó como sus iguales delante del Padre y como hijos en el Hijo de la eternidad. Juan capítulo 12, verso 24. Juan capítulo 12, verso 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Él no podía quedar solo. Él era el unigénito en el cielo. Él era el unigénito en el cielo, pero cuando colocó los pies sobre la tierra, Él se convirtió en el primogénito, en el primero entre iguales. ¡Aleluya! Él vino solo, pero para que Él no se quedara, tenía que morir, y al levantarse Él iba a tomar de nuevo su vida en nosotros para presentarnos con vida nueva como su familia delante del Padre. Juan 12, 24. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Por eso Él dijo, ¿no?, que Él tenía el poder para entregar su vida, y tenía poder para tomarla. Eso de tomar su vida era el mucho fruto. Mira qué rico. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, ahí fue donde Él entregó, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Ahí dijo, y tengo el poder para tomarla. Tomó el mucho fruto representado en nosotros. Somos esas espigas de trigo que huelen como Él huele delante del Padre, que se ven como Él se ve delante del Padre, que son como Él es delante del Padre. ¿Cuántos pueden celebrar? Y yo lo que quiero es llorar y gritar, porque no tenemos cómo pagarle al amado, porque no tenemos cómo pagarle a nuestro Señor tanta gloria. Aleluya. Amén. Pagó con la muerte nuestro pecado. Pagó con la muerte nuestro pecado de muerte. Y en su resurrección nos hizo sus iguales, sus hermanos, su familia, y así nos llevó al Padre.
y nos llevó al Padre, nos presentó delante del Padre como Él se presentó delante del Padre. De la misma manera que Él se presentó delante del Padre, de esa misma manera Él nos llevó juntamente con Él y nos hizo sentar en lugares celestiales y nos dio el mismo perfume, la misma gracia, la misma herencia, el mismo poder, aleluya, la misma potestad, y así como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes, aleluya, poderoso. Esto solo ocurre con los que se acercan a Él y toman su cruz y lo siguen. Él es el sumo sacerdote y solo siendo igual a nosotros podía ser nuestro sumo sacerdote y pagar por nuestro rescate, solo desde nuestra posición, solo agregándole humanidad a su deidad podía hacerlo. El Mesías experimentó, oiga esto que es poderoso y tremendo, el Mesías experimentó el sufrimiento humano en su deidad. ¡Oh! ¡Oh! ¡Aleluya! ¡Nanamashe! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Oh, aleluya! ¡Oh, aleluya! ¡Aleluya! Bendito tu nombre santo. El Mesías experimentó el sufrimiento humano en su deidad. Por eso Jesús es poderoso para socorrer a los que son tentados. De nuevo, el Mesías experimentó el sufrimiento humano en su deidad. Por eso Jesús es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¡Fuerte! Tenemos un Dios en el cielo que vivió en su carne lo que vivimos nosotros en la nuestra. Y lo voy a repetir de nuevo. Tenemos un Dios en el cielo que vivió en su carne lo que nosotros vivimos en la nuestra. Aleluya, aleluya. Por eso Él nos entiende y Él nos comprende y Él sufre con los que sufren y Él llora con los que lloran y Él grita con los que gritan. Aleluya. Por eso nadie puede juzgarte y nadie puede atacarte, porque solamente tú conoces la profundidad y solamente tú conoces lo fuerte de tu dolor, solamente tú conoces la intensidad de tu dolor. Pero el Dios Todopoderoso que entregó su carne con dolor y sintió el peso de los clavos, el peso de la cruz, y el profeta Isaías dice que Él fue molido, Él sintió el dolor en carne propia. Por eso Él siente lo que tú sientes y Él sufre lo que tú sufres. Y Él llora cuando tú lloras, en tu tentación, en tu debilidad, en tu falla, en tu dolor. Él te acompaña, Él te extiende la mano y te dice: no temas, hija, no temas, hijo, que yo he vencido el mundo. Aleluya. Santo, poderoso. La gente se llena la boca para criticar, ¿verdad? La gente se llena la boca para quererte atacar, para quererte destruir, para quererte perseguir. El Señor siente lo que tú sientes y Él conoce tu corazón y Él conoce tu vida. Acércate a su cruz, acércate a su altar, acércate a su presencia, acércate a su gloria, que Él va a liberarte y sacarte. Santo. Por eso Él nos pide vivir en el Espíritu, así como Él vivió y caminó de la mano del Padre. Lucas capítulo 5, verso 16. Mas Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Marcos capítulo 1, verso 35 al 37. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y ahí oraba. Y pasaba la noche orando. Y era su pan de día. El Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Las zorras tienen su guarida y los pájaros tienen su nido, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar, ¿verdad? Las zorras tienen guarida, tienen grandes palacios, tienen grandes locales de reunión, tienen mucho imperio babilónico. Y entonces también los pájaros su nido, la confusión, el humanismo tiene su
pero el Hijo del Hombre no tiene casa donde descansar. Por eso vine, para levantar mi casa, para levantar mi morada. Ustedes son mi morada, ustedes son mi casa, y juntos le aplastaremos la cabeza a la serpiente. Aleluya. Poderoso. Muy fuerte. Esto es muy lindo. Y le buscó Simón y los que con él estaban. ¿Verdad? Estamos en Marcos 1:35 al 37. Y le buscó en el 36. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándole le dijeron: todos te buscan. Pero él estaba escondido con su padre. ¡Wow! Este sumo sacerdote, Dios y hombre, manifestaba, caminaba, oraba y era uno con el Espíritu. Y por él fuimos libres de las obras muertas para ser instrumentos del Dios vivo. Hebreos capítulo 9, verso 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Se ofreció a sí mismo sin mancha. O sea que no había pecado y murió en la cruz sin pecado. La cruz era para los malditos, para los bandidos, pero él murió en la cruz sin pecado, sin mancha. ¿Para qué? Para limpiar nuestras conciencias de obras muertas, para que sirvamos al Dios vivo. Su humanidad y su deidad fueron la gloria en la misma persona. De nuevo, su humanidad y su deidad fueron la gloria en la misma persona, para darnos libertad mediante la cruz, la sangre. Y mediante el Espíritu eterno se ofreció sin mancha para eliminar la nuestra. A través del Espíritu Santo, ¿verdad? Se ofreció sin mancha delante del Padre para eliminar la nuestra. Se entregó por sí mismo. Decidió morir en una cruz sin mancha para romper y borrar la nuestra. Tremendo. El Mesías no vio ni tuvo vergüenza de llamarnos hermanos, para redimirnos. Y menospreció la vergüenza de una muerte humillante, de nuevo, y menospreció la vergüenza de una muerte humillante para romper la culpa de nosotros, la culpa de sus hermanos con su vida inocente. Y lo voy a repetir de nuevo. El Mesías no vio ni tuvo vergüenza de llamarnos hermanos para redimirnos. Y él menospreció la vergüenza de la muerte humillante para romper la culpa de sus hermanos con su vida inocente. Nos dio libertad para sacarnos del cautiverio. Entró a la cárcel. Y lo voy a repetir para que le quede claro a Iberoamérica. Aleluya. Para sacarnos del cautiverio, él mismo entró a la prisión. Él mismo entró a la cárcel, porque si queremos liberar al que está oprimido, hay que entrar a donde él está y con el poder del Mesías sacarlo y arrancarlo del hoyo. Aleluya, santo es el Señor. Gracias, Padre. Jamás vas a liberar a la gente con tu espíritu legalista. Jamás vas a liberar a la gente con tu espíritu acusador. Jamás vas a liberar a la gente con tu espíritu religioso. Jamás vas a liberar a la gente con tu espíritu superior. Lo vas a hacer si logras ponerte en su posición, si logras entrar a su cueva, entrar a su cárcel y arrancarlo desde la raíz y presentarlo libre ante el Padre. Aleluya. Señor, gracias, Padre, porque tú levantas una comunidad de guerra. Bendito tu nombre para siempre, Señor. Aleluya. Amén. Colocó humanidad en su deidad. Qué hermoso. El Mesías colocó humanidad en su deidad para hacer lo que sentimos. Por ello dependió del Padre y caminó en el Espíritu y con el Espíritu para cumplir propósito. Él sufrió la cruz, pagó con dolor. Oiga esto que tremendo. Él sufrió la cruz, pagó con dolor. ¡Wow! Vergüenza, sacrificio, sangre y vida por algo que no había hecho. Pero él vino por lo suyo, vino por su reino, por la restauración de su propósito.
Y los que son sus hermanos, los que son su familia, los que son sus hijos, los que son su cuerpo, los que lo recibieron. Lo recibieron y Él los llamó hijos de Dios en la misma dimensión, en la misma naturaleza, en la misma esencia y en la misma posición, en la misma herencia y deidad que el Hijo tiene delante de Dios. Santo. Somos esa naturaleza humana. Yo no sé cómo le va a quedar los ojos a los religiosos. Yo no sé cómo le va a quedar los ojos a los religiosos. Nosotros somos esa naturaleza humana agregada a su deidad. ¡Oh! ¡Aleluya! Nosotros somos esa naturaleza humana agregada a su deidad para tener derecho a ser hermanos, a ser iguales, a ser hijos, a ser herederos y coherederos junto con Él en la eternidad del reino restaurado sobre la tierra. Para el eterno Jesús era su Cristo, pero para Jesús nosotros somos su Cristo. Esa humanidad agregada a su deidad somos nosotros, los que somos herederos y coherederos juntamente con Él. Poderoso. Entonces somos el Cristo de Dios caminando sobre la tierra. Somos su sangre marchando, salvando y limpiando la tierra. Somos la humanidad agregada a su deidad para tener derecho en el Hijo, que vino a elevarnos a su posición y a su misma estatura. Efesios capítulo 4, verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Su deidad y su humanidad juntas es la plenitud de Cristo. De nuevo, su deidad y su humanidad juntas es la plenitud de Cristo. Donde carne y sangre se funden sin pecado y sin muerte. ¡Aleluya! Por ello, si queremos ser igual a Él, tenemos que beber su sangre y comer su carne. ¡Wow! Lo repito. Por ello, si queremos ser igual a Él, tenemos que beber su sangre y comer su carne para discernir su cuerpo. ¡Aleluya! Para discernir el poder de su deidad. ¡Aleluya! Y el poder de su humanidad santa. Bendito el que vive para siempre. Somos gente de reino. Gente del Espíritu. Gente de restauración. Yo bendigo sus vidas esta noche. Y declaro sobre ustedes gracia. Iberoamérica, estamos conectados para crecer. Estamos conectados para avanzar. Estamos conectados para ver los mayores momentos, los mayores tiempos de gloria, los mayores tiempos de revelación, los mayores tiempos de justicia. No podemos retroceder. Somos su comunidad de santos. Somos su comunidad de justos. Somos su humanidad agregada a su deidad. Somos uno con la eternidad. Hay una parte de Cristo en nosotros y hay una parte de nosotros en Cristo. ¡Aleluya! Amén. Amén. Hay una parte de Él en nosotros y hay una parte de nosotros en Él. Tremendo, ¿no? Esa parte del cuerpo es la parte de nosotros que está en Él. Y esa parte del Espíritu es la parte de Él que está en nosotros. Es por eso que Él y nosotros somos uno. ¡Aleluya, Señor! Él es nuestra voz en el mundo y en las dimensiones del cielo. Y nosotros somos su voz en el mundo y en las dimensiones de la tierra. Por eso es que tenemos que gritar desde nuestra posición de eternidad y profetizar y declarar que somos la boca de Dios. Que no somos cualquier cosa. Que somos gente de revelación. Que somos gente de espíritu. Que somos gente de justicia. Que somos gente de autoridad. Que somos gente profética. Que somos gente de gloria y de gracia. ¡Qué lindo! Por eso tenemos que seguir y bendecir a mucha gente, a mucha comunidad. En un artículo que escribí hace poco les dije que el reino no es exclusivo. El reino es inclusivo. No le pertenece a ninguna línea, a ningún grupo, a ninguna agrupación. Le pertenece a la iglesia. Le pertenece a los que creen en Él, a los que son hijos de Él. Y si nosotros somos de Él y con Él, hablaremos lo que Él habló y haremos lo que Él hizo y seguiremos en esta misma dinámica porque somos su equipo en la tierra. Por lo tanto,
no tenemos que mostrar ínfulas de superioridad o que sabemos más o que tenemos más. No, no sabemos más de lo que tenemos que saber y no tenemos más de lo que tenemos que tener. ¿Y qué es lo que tenemos que tener? Su vida, su espíritu, su presencia. Y eso nos hace iguales y eso nos hace sus hijos, no superiores a nadie. Obviamente, superiores a las tinieblas, superiores a los ángeles caídos, superiores a la mentira, superiores a la falsedad, superiores a todo lo que no es de Cristo, pero muy iguales a todos los que somos de Cristo, a todos los que somos uno en su sangre, uno en su cruz, uno en su resurrección, uno en su palabra, uno en su mensaje, somos uno en su vida, en su gloria, en su justicia. Eso es poderoso. Qué hermosa noche. Profetizo luz para todos. Profetizo amor para todos. Profetizo unidad, profetizo gracia. Profetizo perdón. Profetizo misericordia. Profetizo restitución. Profetizo la gracia del Eterno tocándonos. El Eterno limpiándonos. El Eterno amándonos. Profetizo gracia, alegría, justicia, placer. El hombre fue creado con placer, para tener placer en todo lo que hace. Disfrute la vida, disfrute lo que hace, celebre, alégrese y dele gracias al Eterno, porque Él ha sido maravilloso con usted. Desato amor para su casa, amor para su vida, amor en todo lo que haga. Que el Eterno le bendiga, que el Eterno le multiplique, que el Eterno levante sus fuerzas, que el Eterno le dé victoria y le dé paz, y que todo sea para la gloria del Señor. Tengan una noche maravillosa. Esta fue la dinámica de Casas Cornelio número 38. Esperando, sí fue la 38, ¿verdad? Esperando la 39 y vamos en esta. Mañana estamos en la escuela número 39 y mañana vamos a tener un tiempo lindo. Qué hermoso estar juntos. Gracias por sus oraciones, gracias por sus ofrendas, por sus diezmos, por la gente linda que llama y dice: profeta, te bendigo. Gracias por los que levantan las manos del hombre de Dios. Gracias por este tiempo lindo. Gracias porque estamos juntos. Bendigo sus vidas. Gracias por sus oraciones, porque he sentido que la gente ora por mí, ¿verdad? Gracias por todo. Bendito sea. Que el Eterno les bendiga. Que sean llenos de revelación y de luz. Y no se pierdan estas escuelas. Si estamos en la número 38 es porque hay una número 1. Atrévanse a ver la número 1. Y atrévanse a seguirlas todas. Atrévanse a estudiar reino. Atrévanse a documentarse con reino. Atrévanse a leer reino. Ya leyeron de todo. Ya vieron raíces hebreas, vieron teología, mucha cosa, mucha mezclita. ¿Qué les parece si apostamos por el reino? ¿Qué les parece si nos adentramos en las aguas del reino? ¿Qué les parece si estudiamos reino? Día con día, juntos de la mano, para bendecir al planeta y todos retornar al propósito eterno. Retornar a la restauración de la creación, a la restauración de la iglesia, a la restauración del altar, a la restauración del propósito eterno sobre la tierra, a la restauración del tabernáculo de David, que está caído, y que nosotros somos las herramientas eternas para ponerlo de pie y para que todo vuelva a las manos del Eterno. Un besito a todos. Gracias por este tiempo lindo. No se pierdan las escuelas y compártalas. Besitos y Shabbat Shalom Iberoamérica, Shabbat Shalom a Latinoamérica, Shabbat Shalom a todos, la gente linda. Clever, estás ahí. Shabbat Shalom, Clever. Deus abençoe. Amo muito você. Obrigado. Estoy feliz cuando ustedes están en la escuela. Estoy feliz cuando los veo conectados, sentados, con una libreta y un bolígrafo escribiendo. Me da placer, me da alegría. Alimenta mi corazón, alimenta el amor que tengo, por el cual hago esto. Cada vez que usted está ahí y que yo siento que usted está ahí, eso alimenta mi amor. Eso le da valor agregado al amor que yo ya tengo. Eso es mi divisa, eso es mi alegría. Saber que no estamos tirando sal sobre las aguas, que estamos tirando pan sobre las aguas y que lo vamos a recuperar al tercer día. ¿A quién vamos a recuperar? A la iglesia del Cordero. ¿A quién vamos a recuperar? A la iglesia del gobierno. ¿A quién vamos a recuperar? A la iglesia de justicia. Ese es, echa tu pan sobre las aguas que al tercer día lo hallarás. Es eso. Él vino a echar su vida sobre las aguas y al tercer día él tomó
ese pan convertido en su cuerpo, convertido en sus iguales, convertido en él mismo, delante del Padre, sus hermanos, sus iguales, para gobernar. ¡Qué tremendo! Entonces, cada noche echamos el pan sobre las aguas y cuando lo veo a usted ahí recibiendo, lo encuentro. Y ahí usted es el espejo donde me veo y me doy cuenta que vale la pena echar el pan sobre las aguas, que vale la pena sembrar reino, que vale la pena estar juntos. Sí, Pastor Iván, ya me di cuenta que vale la pena todo lo que estamos haciendo, vale la pena todo lo que estamos haciendo. Bendigo su vida, gracias por ser maravillosos y hermosos. Amémonos, perdonémonos, sanémonos, limpiémonos, rompamos las cosas erradas de nuestra vida, no nos critiquemos, no nos ataquemos. Y si alguien falló, o si alguien te engañó, te robó, pasó algo, ya perdona, borra eso que es pasado. Somos cuerpo, amémonos, no nos mordamos, no nos mordamos, no nos mordamos. Y si un día mordamos el cuerpo de Cristo. Y si un día decidimos morder carne, mordamos su cuerpo, mordamos su carne y bebamos su sangre para que podamos ser iguales a Él en todo lo que Él ha sido y en todo lo que Él es. Así de que no mordamos a los hermanos, no mordamos al vecino, no ataquemos a nadie. Somos gente del reino. Un besito a todos. Gracias por este tiempo lindo. Gracias por este momento maravilloso. Tengan una noche gloriosa, una noche linda. Y gracias. Shabbat Shalom. Ahora sí me voy. Bendiciones.